Todo lo podemos hacer, pero no todo nos edifica. Eso es una nueva... Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a cada uno de nuestros seguidores de esta su emisora Busco en Ti y también de todo lo que son las redes sociales. Y pues dándoles una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes también, las personas que nos siguen, que nos escuchan, que diariamente están con nosotros. Y en este momento pues tenemos el privilegio de contar nuevamente con la presencia de la doctora Nina Vivas y su segmento Cambio Profundo. Así es que, Nina, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches a todos. Qué rico volver a estar en mi programa, volver a compartir este tiempo tan maravilloso que Dios nos da para compartir conocimiento, para que podamos crecer y podamos cambiar, que podamos tener la oportunidad de ser mejores. Y por eso siempre escojo temas de crecimiento emocional, para tener salud mental, para tener salud emocional y para ser mejores personas y poder conocer a veces informaciones que están ahí, pero que no las traemos a debate y a la mesa, ¿no? De hablar de temas como el de hoy, que es el amor propio. Por eso yo le tengo hoy me va a acompañar Jorgito aquí en el programa y le tengo una pregunta a él. Hola, Jorgito. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que debemos primero amar más a otras personas que a nosotros mismos? ¿Qué piensas de esa pregunta que la vemos tan normal en las relaciones, a veces de amar demasiado a otros, menos a nosotros? Entonces, ¿qué piensas de eso? Yo creo que es una pregunta como que es, para mí tiene muchos significados y depende del punto que se mire, depende en el momento en el que estés. Pero, correcto. A ver, la Biblia nos dice que sí, tenemos que amar a todos los que están a nuestro alrededor, tenemos que amarlos como antes que nada. Pero realmente nunca nos dice que tenemos que amarlo antes de amarnos a nosotros mismos. Y yo creo que lo más claro sería que nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo empiezo a amar a los demás de pronto como con un principio básico, un principio religioso, yo creo que estaría llegando estaría pasando una línea muy delgada. Y entonces yo estaría dando algo solamente como por el que dirá de la gente, como por quedar bien ante los demás. Pero como eso es algo que no es propio de mí, que no es innato en mí, en un momento determinado yo me voy a cansar de esto y voy a regresar a lo que soy yo realmente. En cambio, si yo tengo el privilegio primero de amarme a mí mismo, de llenarme de lo que está a mi alrededor, y ya cuando esté bien lleno de todo esto, poder darlo a los demás, yo creo que esa sería la regla fundamental, ¿no? Y uno de los principios más básicos, creo. Bueno, el amor propio, y como tú lo dices, Jorgito, claro, nosotros debemos amar a los demás porque también tenemos unos principios de la cual servimos, amamos. Pero también hemos caído en el error muchas veces de amar más a los demás y olvidarnos de nosotros como personas. A veces este concepto se lleva un poquito al extremo de que me olvido de mí y tú puedes amar a otra persona, pero también se debe hacer el proceso de que lo que incluye el amor propio, que es el valorarte, el aceptarte como eres, el tener buenos pensamientos de ti, el tener consideración de ti mismo. O sea, si uno no se cuida como persona, decir, este es mi valor, este es lo que yo quiero hacer con mi vida, pues entonces uno se desenfoca y entonces empieza a mirar mucho hacia afuera, a ver cómo son los demás, a compararse de pronto, a tener siempre la importancia de la aceptación de los demás, menos de uno mismo, y muchas veces se olvida de esa relación que debemos tener con el Señor, que es que Él ya nos acepta porque Él nos hizo como somos. Pero muchas veces por estar buscando la felicidad afuera, nos olvidamos de tantas cosas que como personas tenemos que construir día a día, de reconocer, a veces físicamente,
uno siempre está, no siempre, pero muchas veces ha pasado uno por épocas donde se critica que porque esto no le gusta, que porque otra cosa no le gusta. Entonces uno a veces como que siente rechazo y en épocas de la vida como cuando estábamos más jóvenes y cuando es adolescente, es una característica muy básica de ellos de rechazarse. Entonces el amor propio debe empezar desde pequeños, de que los padres ayuden a los hijos a aceptarse y amarse para que también a la medida que yo me ame, yo puedo amar a otras personas y aceptarlas, ¿no? Así es, y yo creo que también uno de los mandamientos que siempre nos lo han estado diciendo y yo creo que fue lo primero que nos enseñaron, nos dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero realmente cuando yo creo que nos están dando ese, digamos, ese mandato, nos están diciendo primero que para yo amar a esa persona, yo tengo que saber amar. Y ese amor realmente tiene que empezar conmigo mismo. Yo creo que tiene que ver lo que es el respeto que tengo para conmigo mismo, la comprensión y lo que es, digamos, esa creencia de poder creer en mí mismo, de poder saber quién soy y para qué estoy hecho. Entonces, si yo tengo claros esos fundamentos, yo creo que va a ser mucho más fácil poder empezar a amar a alguien que ni siquiera conozco. Entonces, es muy difícil amar, si es más, si en ocasiones me es complicado amarme a mí mismo, que convivo conmigo mismo 24 horas y en ocasiones no sé ni lo que hago, cometo errores grandísimos y sé que soy yo y reconozco los errores, sin embargo sigo cometiendo errores. Ahora imagínate llegar a amar a alguien que realmente no es sangre de mi sangre, realmente no tiene ninguna relación, porque la palabra dice es amar a los demás, pero no dice en sí ama a tu familia, sino que nos están abriendo un poco más esa línea. Y cuando nos están abriendo un poco más esa línea, como que realmente nosotros vemos que ya es un poco más complicado llegar donde nosotros tenemos que llegar. Pero sí, lo más claro es, tenemos que tener ese amor por nosotros mismos. Si ¿No? Y nosotros, muchas veces ese rechazo nos lleva a muchas situaciones difíciles, ¿no? Todos hemos, creo que pasado por alguna vez en nuestras épocas, etapas, momentos que no nos gustamos o nos rechazamos o no nos gusta nuestra manera de ser y que después empezamos a construir realmente de la esencia de la cual hemos nacido y lo que tú dices, ¿para qué hemos nacido? ¿Cuál es el propósito de nosotros? Y lo que yo he encontrado es que mientras, ¿sabes? Que mientras uno no hace ese propósito para el que fue llevado, uno es como muy infeliz haciendo otras cosas de las cuales a veces tiene que hacer por ganarse su sueldo o por circunstancias que hay que hacer en algunos momentos. Entonces, realmente uno tiene que saber qué talentos tiene y qué dones tengo yo para poder, hay gente que es músico, que es cantante, y que tiene esa cualidad y a veces no la desarrolla o no la llego a desarrollar por estar haciendo otras cosas. Pero cuando se mete en ese tiempo donde pueda hacer una canción, la felicidad es grande porque es algo que viene dentro de uno, todas esas cualidades que uno tiene y que cuando uno las desarrolla y las da con amor, pues obviamente se está amando a los otros también y a uno mismo porque también me estoy conociendo de qué soy capaz yo y de la cual para qué fui hecho y traído a este mundo. Ahora, también podemos preguntarnos si ese amor propio, porque a veces vemos personas muy seguras, y bueno, nosotros hemos trabajado también mucho eso como consejeros, de sentirnos que somos seguros y que hemos pasado por todo, todas experiencias difíciles, duras, amargas, pero no hemos decidido caminar en ese amor y no caminar en esas experiencias amargas donde no pudiéramos ni hacer programas como esto o tú tener tu emisora, ¿no? Entonces, basado en eso, a veces pensamos que si una persona tiene amor propio, que a veces claro, se le nota, pensamos que es egoísta o que es soberbio. ¿Qué piensas tú? Si ves una persona que tiene ese amor propio, que pues obviamente se le ve, ¿dirías que es egoísta o que hay soberbia o que hay vanidad de su parte porque es una persona que ha hecho un proceso donde habla bien de sí mismo, piensa bien de sí mismo? Tiene consideración con el mismo y además se le nota que se respeta y que se valora.
No, mire, ¿Qué te Linda, parece ver sentir una persona? Y lo vemos mucho porque nosotros trabajamos en coaching, en consejería, y realmente una de las metas es esa, llegar a que la persona haga lo que realmente es traído a hacer a este mundo. no, yo creo que es uno de los puntos más importantes y en este momento pues realmente no lo llamaríamos como egoísmo ni nada de esto, porque yo creo que esa persona ya tiene muy claro ese amor propio y ese amor propio realmente pues tiene que ver mucho con lo que es sentirse, no digamos perfecto, pero sentirse completamente lleno en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque pues yo creo que el amor propio combina una serie de situaciones como lo que es la autoestima, lo que es la confianza. Estamos hablando de la confianza en sí mismo, de la seguridad y la aceptación. Lo que pasa es que nos han enseñado realmente, religiosamente nos han enseñado que nosotros tenemos que hacer sacrificios. Y uno de esos sacrificios es que tenemos que amar a la persona que está al lado de nosotros, al frente de nosotros, sin importar quién es. Pero yo creo que esa parte de religiosidad no tiene que ver nada porque si vamos a esa parte religiosamente, estamos diciendo que primero que todo nosotros debemos tener esa identidad bien definida, saber quién soy, saber realmente para dónde voy. Y mi meta debe estar enfocada en enfocarme en llegar a ese punto. Cuando realmente yo llegue a ese punto, yo creo que ya estoy listo para amar a alguien más, para ayudar a alguien más. Porque yo creo que no se ha visto que un ciego ayude a otro ciego. Siempre se ha visto realmente que alguien tiene la vista de 20/20 es el que está ayudando a esa persona. Y eso es lo que realmente hace claridad y nos desenvuelve un poquito y nos abre más ese aspecto de por qué realmente tenemos que empezar a amarnos a nosotros mismos. No es tanto por egoísmo, sino que solamente cuando aprendo a amarme a mí mismo, voy a tener suficiente para dar a los demás. Y eso yo creo que es la prioridad número uno. Y bueno, ahí lo que tú dices es importante, la parte del amor propio tiene que ver con la autoestima es la evaluación de ese amor que nosotros tenemos por nosotros mismos. Y no si uno tiene que ver también cuáles son las cualidades que una persona tiene cuando tiene ese amor propio. Y una de las más importantes es la humildad, porque hay una gran diferencia de una persona que vemos soberbia, que la vemos muy segura, que la vemos, pero es egoísta y soberbio. Pero hay otro amor propio que es el que da, el que siente amor por dar o por los demás. Y que eso implica una característica muy importante como es la humildad, el que yo pueda estar empático con las personas, que pueda sentir su dolor y que si en algún momento tengo que compartir, lo puedo hacer. O sea, y eso no me quita quién soy, porque muchas veces hemos visto tantas cosas en este mundo de que la sociedad, todo lo que es, no sé, tú sabes que en nuestro país también hay mucho de eso, de los estratos y entonces eso tal vez ahora no es, pero una época más, digamos, unos años antes, mucho antes, digamos, siempre era el estrato 1, el estrato, y uno decía, pero ¿por qué existen estratos sabiendo eh, que realmente todos somos iguales, ¿no? Y que lo que vale es el esfuerzo que cada persona hace por lo que quiere conseguir. Y eso no, el hecho de que yo tenga o no tenga no me hace más que los demás. Y eso lo estamos viendo mucho en todas las situaciones que estamos viviendo en el mundo. Cuando han pasado todas estas, y lo digo por lo que está pasando hoy en Estados Unidos del juicio por lo de la persona que murió en manos del policía. Y realmente uno dice hasta qué punto llegar a matar a una persona porque ese amor en ese momento no brotó, en ese momento no había. A lo mejor había un corazón duro que se le fue la mano, porque así fue. Y que vemos esa falta de... Entonces uno dice, realmente si yo no puedo amar a los demás, seguramente yo no me estoy amando a mí misma. Si yo no puedo dar lo que yo tengo como talento o sentir ese amor de esa compasión en ese momento,
Porque si tú ves, habían 3 personas ahí que ninguno reaccionó. Uno dice, ¿ves? Entonces, y no solamente esa situación, es la situación de muchas cosas que estamos viendo en este mundo, en muchos países, la falta de amor, y uno dice, bueno, si realmente lo que volvemos a decir desde la pregunta primera, si nos amamos, si nosotros decimos, yo sé que yo tengo amor, yo quiero desarrollar ese amor para los demás también y que brote como algo natural, yo seguramente en muchas situaciones eso es lo que va a salir de mí, ¿no? Es lo que va a brotar de mí en algún momento donde yo necesitaré ser amorosa o servicial o ayudar a alguien o tener en mis manos, juzgar a alguien y de pronto renunciar a eso, como debió hacerlo ese policía en ese momento. Pero no vimos todo lo contrario. Y por eso es que vemos que hay odios y venganzas y peleas y conflictos. Y es mucho de lo que estamos viviendo hoy en día. Ese escaso amor propio y ese escaso amor por otros. Pero es que mira, por ejemplo, Nina, en ese caso que estás exponiendo, el de Derrick, el policía que mató a Floyd, y está hablando de los que estaban con él. Y eso también representa que es falta de amor propio. Ellos de pronto lo relacionaron con, no, vamos a estar del lado de esa persona que ha estado con nosotros, que trabaja con nosotros, pero descuidó por completo ese amor propio por ese ser humano. Pero es que desafortunadamente no hemos aprendido a creer en el ser humano. Si no hemos podido aprender a creer en cada uno de nosotros, mucho menos nos vamos a preocupar por qué es lo que está pasando esa persona que está al frente, por qué situación está viviendo. Ahora, no sabemos realmente cuál es la situación de este policía tampoco. Nosotros vemos realmente lo que es la parte exterior, pero la parte interna realmente no se nos muestra. Y yo creo que es poco estudio lo que se hace a la parte interna. Y en ocasiones, de pronto nosotros juzgamos, ahora este es un caso específico, no es que esté a favor de nadie, pero nosotros juzgamos esas actuaciones, pero ¿qué historia hay detrás de ese policía? Porque uno tener en sí como una sangre fría para saber que una persona que está al frente se está muriendo, que yo lo maté, realmente eso tiene que ser desconcertante. Tiene que ver algo, una influencia en el background de esa persona a actuar como realmente esa persona actuó. Entonces queda muy claro de decir realmente que esa personalidad de ese policía, realmente esa actitud y esa decisión fue la que él tomó en ese momento. Y posiblemente para él, y yo creo que los alegatos de él es que fueron las decisiones correctas y acertadas en ese momento. Pero el punto es, si nosotros no estamos llenos internamente, no podemos dar a los demás lo que yo no tengo, lo que yo no poseo, lo que yo no vivo. Todo lo que nosotros mostramos a los demás es lo que yo vivo y lo que yo puedo reflejar, si lo estamos haciendo correctamente. Porque si no, podemos estar mintiéndonos a nosotros mismos, estar mintiendo al mundo completamente. Sí, ves, cuando nosotros no conocemos cuáles son las emociones que más fluyen en nosotros, por decirte, si hay una emoción de la ira, del enojo, de la rabia, de la amargura, así van a ser los comportamientos y así van a ser los sentimientos de una persona. Por eso el conocerse y decir y aceptar qué tengo yo por dentro. Porque todos no hemos vivido situaciones así, pero a veces hemos vivido situaciones de que se nos atraviesa un carro, o, ¿me entiendes? Con muchas oportunidades de pelear y de tener conflicto. Y que uno en su inteligencia dice, ¿sabes qué? Prefiero perder o prefiero quedarme callado a buscarme un problema porque yo no sé cómo está la otra persona por dentro. A esta persona, en el momento que él tiene toda esta situación, Floyd no sabía qué emociones, con quién se iba a encontrar. ¿Me hago entender? Tal vez en ese momento él confió de que es un policía y que él va a hacer lo correcto. Pero realmente a veces no puedes medir cómo va a reaccionar la otra persona en un conflicto porque las emociones van a salir. Por eso el estar sanos emocionalmente, el poder conocer cuáles son las emociones que más perduran en mí, cuáles son las emociones que yo tengo que fluyen y que hacen que yo tenga conductas
o bien equivocadas o muy buenas. ¿Ves? Porque a lo mejor, yo digo, 3 personas con el mismo sentimiento, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Porque de pronto tú dices, tú te metes y dices, no, vamos a salvarle la vida y me meto y lo salvo, lo ayudo, lo quito, hago algo, ¿ves? Entonces a veces decimos, es que es como algo general, que no te explicas por qué. Y pienso que no sabemos qué tanta amargura hay en los demás o qué tanto daño emocional hay en los demás, qué tanto han vivido, lo que tú dices, qué tanto han vivido como para no poder saber que su conducta equivocada lo va a llevar a un resultado equivocado. Porque ahora él tiene que pasar no sé cuántos años en la cárcel y cuidarse porque pues donde los medios esté en la calle, pues no va a ser bueno para él. Entonces, ese amor que yo debo tener por mí y al estar por mí, eso va a fluir en los demás. Como hay personas también que se aman mucho a los demás, pero poco a ellos. Y cuando pierden a una persona, se vuelven nada, se entra a un estado como de qué voy a hacer, porque realmente tiene que haber un equilibrio, porque la palabra dice, ama a tu prójimo y hay otra parte que dice coma o digamos, como a ti mismo. Quiere decir que tiene que haber armonía, equilibrio, que en la medida que yo doy ese amor para mí, conociéndome cada día más, entonces ese amor va a ser diferente. Porque si yo he sido una persona, o bueno, cualquier persona que ha sido iracunda, enojona, con conductas violentas, decide cambiar, entonces esa persona hizo algo. Es como cuando decimos, voy a dejar el vicio, que voy a quitar el cigarrillo, voy a quitar el trago, todas las cosas que me hagan daño, por amor a mí, por amor al que me creó. Y cuando hay esa visión de que yo hago todo, tengo que comer alimentos sanos, o cuando el médico te dice, estás enfermo de esto, tienes que eliminar ciertas cosas, tienes que hacer ejercicio, uno lo hace por amor a esa vida que el Señor nos entregó para cuidar y a través de esa vida poder servir en lo que hemos sido llamados. Janina, que lo más importante, y estaba resaltando la frase el mandamiento de que ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ellos están diciendo realmente, ¿qué nos dicen ahí? Nos dicen, yo no puedo dar de lo que no tengo. Entonces lo que nos están diciendo es, consigue primero lo que tú tienes que dar. Llénate primero, que tus actuaciones, que tus actitudes, que tu forma de pensar, que tu forma de ver las cosas sean de acuerdo a lo que realmente el Padre ha puesto en ti, de acuerdo a ese propósito de vida. Y mira, un caso específico también es el de los hermanos que iban a matar a José. Y mira Ujú. que todos ellos, había uno que era el que no estaba de acuerdo, pero más sin embargo no hizo nada. Sin Exacto. embargo, igual guardó el secreto ante el papá también, y guardó el secreto de que él estaba muerto. Entonces, en Ujú. ocasiones nos dejamos guiar por lo que está pensando la mayoría de la gente, por lo que la mayoría de la gente nos dice, porque es que empiezan a influenciarnos. Y entonces, como en el caso de, creo que fue por ahí en el hermano de José, él se dejó influenciar por los otros hermanos. Sí, ¿No? sí, Se fue a llenar así. la cabeza a decir que no, que este es esto, que esto es aquello, y eso nos está pasando a nosotros constantemente, nos está pasando en estos momentos con la pandemia, nos están influenciando completamente, nos tiene en un punto donde nosotros no queremos movernos, y así queramos movernos, no lo podemos hacer porque entonces tendremos represalias. Nos van a hacer esto, nos van a poner una multa, nos van a quitar esto, nos van a quitar aquello. Pero aquí lo Ujú. más importante es tener la identidad muy definida y saber y poder decir que lo que yo creo es realmente lo que está en mí, lo que yo voy a mostrar, sin importar realmente esa influencia que esté recibiendo de la parte externa. Que esa es la parte, yo creo que la que está dando mucha candela ahorita, porque ahora ya todo está lleno de influenciadores. Pero esos influenciadores están por el lado incorrecto. No nos están influenciando de la forma que nosotros necesitamos, que es para tratar de ayudar a los demás. La influencia que estamos recibiendo es para cada uno vivir de lo que uno tiene y lo que uno sabe, pero eso es mío y lo gané, aquí lo tengo y aquí lo dejo. No nos preocupamos nada más por el dar, porque pensamos solamente en recibir y recibir. El dar lo dejamos aislado completamente. Entonces ahí es donde
ese amor propio va a empezar a navegar, va a empezar a navegar, se va a ir alejando de nosotros y en un momento determinado debe haber una correlación entre lo que estamos, a ver, para nosotros poder amar a alguien más es porque realmente yo ya sé quién soy. Y yo ya sé quién soy porque no estoy tratando de mentirme a mí mismo ni de decirle a los demás una mentira que realmente ni siquiera yo me puedo creer. Ujú. Sinceridad de uno mismo, porque cuando uno acepta lo que yo debo cambiar, o sea, cuando no hay cosa más liberadora de la verdad, cosas equivocadas que podemos cambiar, pues uno empieza a definitivamente a darse cuenta que vino con otro modelo, con otra, otras cosas, que no es solamente lo que tenemos en el momento, porque todos necesitamos cambiar, todos necesitamos tener una perspectiva de nosotros sana. Muchas veces no entendemos eso en el momento, a veces pasan años sabiendo que hay un cambio que se debe hacer profundo para definitivamente encontrar ese amor propio, esas ganas de estar con uno mismo, el ser considerado con uno mismo y en esa manera en que uno siente esa felicidad de ser una persona pues libre y que pueda tener esa relación con el Señor tan profunda, de aceptar que Dios le va revelando a uno cómo es uno y qué es lo que necesita cambiar. Lo que pasa es que uno o toma la decisión inmediata o se puede demorar mucho porque no es fácil todos los hábitos que tenemos y que hemos repetido durante años, no es fácil dejarlo de la noche a la mañana, pero muchas veces por amor, por ese amor que tenemos por el Padre y por Jesús, pues decimos, bueno, vamos a cambiar y ayúdame, ¿no? Porque esa es la fuerza y ahí nos vamos viendo como realmente hemos sido creados. Bueno, esto es un tema súper así, un poquito largo, entonces lo vamos a seguir el otro martes y por lo menos vamos adelantando y haciendo esa pregunta, ¿amas más a los demás que a ti mismo? ¿O amas a los otros y también te amas a ti mismo? ¿O tienes una armonía en ese amor de poder descubrirte, conocerte y a sí mismo darle a los demás de los dones y talentos que el Señor pues te ha dado para traerlos y darlos de una manera pues que sea con mucho amor, que es lo que necesitamos en este mundo, en este momento, dar amor. Ese es definitivamente que es el más importante de todos, dar amor y poder experimentar ese amor por los demás y por uno mismo. Bueno, Ignacio, mira que estabas hablando de los cambios y esos cambios no son la parte más fácil que nosotros como seres humanos poseemos. Pero yo creo que algo en lo que sí tenemos que trabajar es en el amor propio. Y ese amor propio yo creo que debemos tomarlo como ese condimento que nos agrada a nosotros para poder gozar de un bienestar psicológico. Y yo creo que lo más importante es poder aceptarnos tal como somos. Porque yo creo que en ocasiones nos sentimos gordos, nos sentimos flacos, el carácter de nosotros decimos que nadie se lo aguanta, la personalidad de nosotros decimos nosotros mismos que es una personalidad indomable, pero realmente eso es parte de nuestros comportamientos. Y si tú ya sabes que ese comportamiento que tienes no es el que deberías tener, ¿qué hay que hacer? Llegan los cambios. El cambio no es fácil, no es fácil de que tú abandones lo que tú ya tienes, lo que ha vivido contigo por mucho tiempo, pero esto es lo que va a representar ese caminar en el que nosotros estamos. Y si Ujú. quieres realmente que ese amor propio vive en ti, empieza a hacer los cambios, empieza a hacer los Claro, cambios, claro. va a llegar. Así es. Ujú. Ujú. Bueno, gracias por esta noche. Los saludamos, les mandamos un abrazo y seguimos aquí en Cambio Profundo próximo martes a las 7 de la noche en la emisora Busco en ti, donde estás. No es el final, es el principio. Así es, esa es la plataforma nada más, la plataforma de lanzamiento. Hay mucho, mucho más por delante, por disfrutar de las cosas lindas que Dios nos ha permitido tener. Que los bienvenidos siempre a Cambio Profundo y seguiremos adelante con el programa. Ok, Nina, a Gracias. nuestros oyentes, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.